Buen día, hoy hablaremos acerca de la competencia para el subproyecto de Derecho Procesal Civil 1. Nuestro equipo está integrado por Jessica Martino, Carmen Díaz, Marielena Durán y Elinora Guillén. La competencia es la actitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado. La parte negativa propone una demanda ante un juez a quien no le corresponda conocer el asunto. Y en lo positivo, que supone la determinación de cuál es el juez competente, también en el punto de vista de un juez que plantea un conflicto de competencia. La incompetencia se plantea solo dentro del orden judicial interno. Se configura en el hecho de excluir a un juez del conocimiento de una causa debido a las limitantes señaladas en la ley. El juez incompetente tiene jurisdicción en toda Venezuela, ya que se encuentra investido de la función de administrar justicia. La jurisdicción se diferencia de la competencia en que la regulación de jurisdicción la conoce la Sala Político-Administrativa del TSJ. La regulación de la competencia solo se plantea dentro del orden judicial interno. En la jurisdicción, la regulación suspende el juicio hasta que ésta sea decidida. La regulación de la competencia no suspende el juicio civil, salvo que sea solicitado luego de la apelación o se haya decidido una incidencia de cuestión previa por incompetencia. La competencia se clasifica en competencia en razón de territorio, competencia por materia y competencia en razón de la cuantía. Características. Es improrrogable, ya que las partes no pueden convenir en que el asunto sea decidido por un juez distinto a aquel a quien le corresponde conocer el asunto, de acuerdo a su limitación jurisdiccional, y en que los jueces no pueden derogar su competencia discrecionalmente. Es indelegable, ya que los jueces no pueden delegar sus funciones. Es de orden público, ya que las limitaciones jurisdiccionales establecidas a los jueces se hacen por razones de orden público y a lograr ese fin. Es aplicable de oficio, se declara de oficio en cualquier estado e instancia del proceso. La incompetencia por el valor se puede plantear de oficio solo en la primera instancia. ¿Qué es la improrrogabilidad? Como anteriormente se mencionó, consiste en que las partes no pueden convenir en que las causas las decida un juez distinto al que la lleva. La indelegabilidad se basa en que los jueces no pueden delegar sus funciones. La competencia es de orden público debido a las delimitaciones jurisdiccionales establecidas a los jueces. El momento determinante de la competencia está relacionado con el principio del perpetuatio jurisdictione, a través del cual la doctrina ha sostenido que la competencia del juez después de la citación del demandado no sufre alteración por los cambios posteriores a las circunstancias que la habían determinado. El artículo 3 señala que la jurisdicción, la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda. El artículo 30 dice que el valor de la causa a los fines de la competencia se determina en base a la demanda. Poseemos un ejemplo de ello que señala el expediente número AA10-L-2009-000023 de fecha 30 de septiembre del 2009, manifestando mediante decisión de fecha 10 de mayo del 2005 el juzgado de sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quien declaró la incompetencia de la Sala Político-Administrativa para conocer de la presente causa referida ante una demanda al Ministerio de Agricultura y Cría del ciudadano Francesco Gulino Rogazione, y ordenó la remisión al Juzgado Superior Primero en lo civil y contencioso administrativo de la región capital, debido a que se anuló la decisión por violación de normas de orden público relativas a la competencia, arrojándose la siguiente conclusión. El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del TSJ, al evidenciar que en el presente caso existe una relación de empleo público, cuyo conocimiento corresponde al Juzgado Superior Primero en lo civil y contencioso administrativo en la región capital, conforme con el criterio expuesto en la decisión de la Sala Político-Administrativa de fecha 3 de junio del 2003, declaró la incompetencia de dicha sala y ordenó la remisión del expediente del juzgado declarado competente en atención en el criterio establecido en sentencia número 1316. Muchas gracias. Proseguimos con nuestra intervención.
La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión discutida y por las disposiciones legales que la regulan. Hay que tomar en consideración la causa de pedir y el objeto. Al momento de proponer la demanda, el demandante debe observar si conforme a los criterios tipificados en la ley para determinar la competencia es correcto. Para conocer de esta demanda por corresponderle esta esfera de poderes y atribuciones dentro del cual pueden ejercer en concreto esta función jurisdiccional. Principalmente va a estar determinada por la naturaleza de la cuestión distinguida y por las disposiciones legales que lo regulan, tomando en cuenta la causa que lo pretende y el objeto, ya que dependiendo de estos dos aspectos se encuentran reguladas entre la cuestión discutida y esto lo vemos reflejado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil. Un ejemplo de esto lo vemos reflejado en materia de menores, donde la competencia está señalada en el mismo Código Civil en el artículo 524, atribuyéndoselo así a un juez de menores, en los lugares donde haya sido creado y también la contempla la Ley de Protección de Niños y Niñas y del Adolescente. Competencia por territorio. Es la competencia de un tribunal o un juez para conocer un proceso, el cual se determina por razón de territorio, es decir, el límite geográfico donde un juzgado tiene competencia. Puede ser de naturaleza pública o privada, materia penal, civil o familiar. Se justifica por razones geográficas o de territorio en la que se encuentran distribuidos los juzgados y los tribunales superiores de cualquier país. Se refiere a esta clase de competencia únicamente a los organismos de primera instancia, puesto que los tribunales superiores intervienen solo en razón de su función. Las demandas relativas a derechos personales y las relativas a derechos reales se realizan donde el demandado tenga su domicilio. La razón de ser de este tipo de competencia es la circunscripción territorial del juez, recogiendo el vigente Código Procesal Civil, el criterio subjetivo y el objetivo. En primer caso, tiene en consideración el domicilio de la persona o litigante demandado o por excepción del demandante. En el segundo, prima el organismo jurisdiccional de la sala o tribunal, como por ejemplo, las salas de la Corte Suprema tienen competencia en toda la República, en tanto que una sala superior solo en el distrito judicial correspondiente y en un juzgado correspondiente, y un juzgado de municipio tan solo en él. Un claro ejemplo puede ser la sentencia número 0151 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social del 23 de marzo de 2015. En el juicio por el cobro de prestaciones sociales que sigue la ciudadana Verusca Sucumi Piamo Pérez contra la entidad de trabajo constructora Hermanos Furnaleta C.A. Confurca. El juzgado tercero de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo de la circunscripción judicial del Estado Monagas, en sentencia de fecha de 13 de mayo de 2014, declaró su incompetencia por el territorio y declinó la competencia de los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo del Estado en Anzoátegui con sede en El Tigre. El Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado en Anzoátegui, con sede en El Tigre, se declaró incompetente y planteó el conflicto negativo de competencia con apoyo en que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Adjetiva Laboral, la parte actora podrá interponer la acción en el domicilio de la demandada, el cual señaló en el escrito libelar a los fines de su notificación en la siguiente dirección: Avenida Caracas, Antigua Clínica Temblador, Municipio Libertador del Estado de Monagas,
la que fue practicada según las resultas del alguacil del juzgado de Monagas, que cursa a los folios 14 y 15 del expediente, por lo que solicitó la regulación de la competencia. En fecha 23 de enero de 2015 se dio cuenta en sala y se designó ponente a la magistrada doctora Carmen Elvigía Porras de Roa, a los fines del pronunciamiento correspondiente. Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara que la competencia para conocer de la acción por cobro de prestaciones sociales corresponde al Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui con sede en El Tigre. En consecuencia, se ordena remitir el expediente mencionado al juzgado a los fines de la tramitación de la causa. Buenos días. Continuando en el orden de la exposición, con referencia a la competencia, podemos decir que esta resulta indispensable para delimitar la actuación válida de una autoridad. Y ahí se genera algo que se conoce como competencia subjetiva. Esta queda definida como todos aquellos casos en los cuales el funcionario encargado de administrar justicia en una controversia determinada se encuentra influenciado por algún motivo personal que puede inclinar su actuación a favor o en contra de alguna de las partes. Cuando esta situación se presenta, se genera algo que se llama inhibición, que es la abstención voluntaria del juez, fiscal del Ministerio Público o de cualquier otro funcionario judicial en un determinado juicio. ¿Quiénes son las causas o causales de este tipo de situación? En el caso de un juicio, se consiguen que son por parentesco, por afinidad, por consanguinidad, por una preexistencia de un litigio, una enemistad, agresión, injuria o amenaza, interés y prevención. ¿Quiénes son sujetos de inhibición? Además del juez y el secretario, los asociados, alguaciles, prácticos e intérpretes. ¿Cuándo se tiene la oportunidad de inhibirse? Desde el momento en que se conozca la existencia de la causal. Las formas de inhibición se dan cuando el funcionario expresa mediante un acta las razones y los hechos que son el motivo del impedimento y a quien afecta. Los requerimientos para las partes pueden ser desvirtuar las razones argumentadas por el funcionario para aquello que se requiere una incidencia del juez que debe resolverlo. Cuando se presenta este tipo de situación se genera algo que se conoce como allanamiento, que en este tipo de casos, en incompetencia, equivale según el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil a que la parte a quien afecta el impedimento del funcionario manifieste su voluntad para que continúe conociendo el inhibido. Este tiene una incidencia y se inicia con el acta de inhibición. Genera una serie de sanciones disciplinarias que según el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, si el funcionario no se inhibe conociendo la causa, este puede ser multado, al igual que puede ser amonestado por disposición de la ley orgánica del Consejo de la Judicatura, incluyendo la destitución del mismo también. ¿Quién toma la decisión de esa incidencia? El juez que le corresponde decidir lo debe resolver dentro de los 3 días siguientes al recibo de la actuación, generando unos efectos que cuando se da lugar al mismo, si estuviera hecha en forma legal, fundada en caso contrario, el inhibido se le pasa de nuevo el expediente y seguirá conociendo el juicio en el cual está involucrado. Cuando esto se presenta, existe una contraparte que se llama recusación, que es el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso cuando una parte considera que no está apto porque su imparcialidad está en duda para generarse este tipo de situación. Para recusar existe una legitimación y para esta no se requiere una facultad expresa en el poder para recusar. ¿Quiénes pueden recusar? Los mismos funcionarios a los cuales se le da la facultad de inhibirse, es decir, el juez, el secretario, los alguaciles, los peritos, los asociados y los auxiliares. Limitación de la capacidad de la postulación. Según el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, limita a los abogados, aquellos que estén comprendidos en alguno de los causales de inhibición, a limitarse en este procedimiento. La forma de recusación en materia penal se da por escrito, mientras que en materia civil se propone mediante la diligencia ante un juez.
Cuando se presenta este tipo de situaciones, se genera un informe del recusado, que este se distingue si es un funcionario distinto al juez, deberá informar al día siguiente ante el secretario del tribunal. Y si es un juez, se debe extender su informe inmediatamente o el día siguiente. Esto tiene una serie de incidencias en la recusación, que están contempladas en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde dice que para los jueces de una corte apelación decidirá el presidente. Y según el artículo 48, establece que para los jueces en los tribunales unipersonales será decidida por el tribunal de alzada. ¿Quién toma la decisión de la indicidencia? Esa se toma en el día número 9 de recibido el expediente, y si no hay un lapso probatorio dentro de las 24 horas siguientes. Esto genera una serie de efectos en la sentencia. Cuando se declara con lugar, el sustituto continúa conociendo y en caso contrario se pasa el expediente al recusado para una multa. Existe un régimen de apelación en este procedimiento. En principio no hay ningún recurso salvo en cuanto la tramitación se hubiera violentado aspectos fundamentales o cuando la recusación haya resuelto un tribunal. Existe un tipo de recusación que se llama criminosa, que consiste en impugnarle falsamente un hecho deshonroso u ofensivo al funcionario. Esto genera unas sanciones que son una multa, acción penal del recusado y si éste no paga la multa, un arresto por 30 días. Hay una inadmisibilidad en este tipo de procedimientos que no será admitido cuando se haga sin motivo legal, cuando sea extemporáneo fuera del lapso o cuando se haga contra un funcionario que no esté conociendo el asunto. Para finiquitar la intervención voy a exponer un ejemplo que se contempló en un expediente del año 2005 con el número 0022 en la fecha específica del 27 de febrero en el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y de Tránsito. Se generó un procedimiento de inhibición generado por la abogada María Torres en su carácter de juez del Juzgado Superior Décimo en lo Civil del área metropolitana, en la solicitud de únicos y universales herederos que se inició por la ciudadana Argelia Suárez, donde la juez invoca la causal genérica para inhibirse y la contraparte genera lo que se llama la recusación, solicitándola de acuerdo al artículo 82 ordinal 12 y 18 del Código de Procedimiento Civil. Finiquitado el punto, gracias por la atención prestada.